Puestos de pie, por favor. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Pueden sentarse. Estimados hermanos en Cristo, hay una tradición que ya está un poquito dejada de utilizar en las bodas y es el velo que utilizaban las novias, ¿verdad? Todavía utilizan el velo, pero normalmente ya lo traen puesto hacia atrás, ¿verdad? Pero si vemos fotos o videos de bodas de hace algunos años, veíamos que las novias siempre entraban con el velo hacia el frente, cubriendo su rostro. Tal vez para nosotros es simplemente una tradición que no sabemos ni por qué se utiliza, y cuando veíamos, tal vez si tenemos alguna foto de nuestros padres o nuestros abuelitos cuando se casaron, y decíamos, pero ¿por qué el velo, verdad? Y muchas veces nadie sabía decirnos por qué tenían ese velo. Y esa costumbre viene de muchos, muchos años atrás, cuando las bodas no eran como las son actualmente, en las cuales nosotros sabemos que se encuentran dos personas, se hacen parejas, se hacen novios, tienen esa relación, ese amor, y entonces deciden llevar su amor hasta el altar, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que ya tienen conocimiento el uno del otro, ya conocen cómo son, ya compartieron tiempo con ellos, y entonces no hay necesidad de un velo, ¿verdad? Ya se conocen. Tal vez la expectativa de cómo se maquilló podría ser, pero ya no es algo que tendría mucha relevancia en la actualidad. Pero en épocas pasadas, muchos años atrás, siglos antes, los matrimonios no se hacían así. Los matrimonios se juntaban las familias y decían, pues yo quiero que tu hijo se case con mi hija o al revés. Y entonces, desde pequeños, ellos ya tenían con quién se iban a casar, pero muchas veces no se conocían. Entonces era un arreglo entre los padres para sus hijos. Cuando llegaba el momento de la boda, entraba la novia y venía con el velo y no se lo quitaba hasta que ya había sido hecha la ceremonia por completo, porque no querían que tal vez se sintiera defraudado en el momento antes de que se fuera a casar y entonces dijeran, no me gustó la novia y entonces no me quiero casar. Entonces venía cubierta y hasta el final mostraba su rostro y entonces era cuando se conocían. Para nosotros en la actualidad sería, pues eso es algo de locos, ¿verdad? ¿Cómo me voy a casar con alguien que no conozco? ¿Cómo me voy a jurar una vida eterna o toda la vida a una persona que nunca he visto en toda mi vida? ¿Cómo voy a estar así? ¿Cómo voy a alcanzar a tener amor con alguien que no conozco? Pero esas eran las tradiciones antiguas y que el velo quedó como parte de esas tradiciones. Si nos vamos al lado de los griegos, tenían otras ideas que también utilizaban velo, pero no blanco, sino de colores, pero por otros motivos, que no vamos a explicar aquí tanto, sino que vamos a ver el propósito y el por qué estamos hablando de boda cuando no hay boda cerca, ¿verdad? Pero queremos ver que cuando la novia se quitaba, mostraba lo que era. Y hoy, que estamos celebrando el Domingo de la Transfiguración, podríamos decir, nuestro Señor Jesucristo se quitó el velo y mostró ante sus discípulos quién era en realidad, para que quitara toda duda, para que les fortaleciera y les animara por lo que venía. Y les invito a que leamos el texto del Evangelio de hoy que acabamos de leer hace unos momentos, de San Mateo capítulo 17, versículos 1 al 9, donde nos dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd.
Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levántense y no teman. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Y cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digan a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Decía hace poquito, pues cuando nuestro Señor Jesucristo se presenta ante ellos, les muestra lo que Él realmente es. Pero esto, tal vez cuando vemos el momento en el que ellos van al lado de su Señor y van a un monte alto, ya lo habían experimentado antes. El apartarse para hacer oración, para tener un momento dedicado a Dios. Entonces, hasta ese momento todo iba normal. Se apartan con Él, van a hacer oración, pero en ese momento dice que Él se transfigura. La palabra transfiguración quiere decir transformar, se transforma delante de ellos. Y entonces dice que su rostro brillaba y sus vestiduras se pusieron blancas como la luz, algo que es tal vez cuando vemos películas o alguna imagen, no está tal vez incluso capaz de reflejar lo que ellos en ese momento vieron, pero que se quedó grabado toda su vida, tanto que en la segunda lectura, en la epístola de este día, encontramos que Pedro está diciendo y recordando y escribiendo lo que ellos vieron. Dice que no fue una cosa que fue un invento, sino que sus propios ojos lo vieron y que ellos dan testimonio de lo que ellos vieron en ese momento. 6 días antes aproximadamente, Pedro había dicho una declaración ante Jesús diciendo: pues nosotros creemos que tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el que ha sido enviado y que todos nosotros, todo el pueblo judío estábamos esperando. Y ahora Jesús les muestra, no solamente les dice, pues yo soy el Mesías, porque Él nunca lo estuvo diciendo, sino Él se llamaba el Hijo del Hombre, pero ahora con sus hechos, con sus milagros y ahora frente a ellos les muestra, no solamente soy un hombre como cualquier otro, que tal vez ellos ya lo habían notado, pero ahora les muestra toda su gloria. ¿Por qué en ese momento les muestra su gloria? ¿Por qué era necesario que ellos vieran su resplandor, su gloria, su majestad? Meses más adelante viene todo lo que vamos a celebrar y que ya empezamos la próxima semana, ¿verdad? Este próximo miércoles es miércoles de ceniza. Empieza la Cuaresma, empieza todos los momentos que nosotros recordamos de su sufrimiento hasta llegar hasta la cruz. Entonces, en los próximos meses para ellos eran de esto: ver a su Señor ser golpeado, ser injuriado, ser llevado hasta una cruz y ser muerto. Ellos necesitaban tener la confianza de que no era un maestro como cualquier otro, de que no era un hombre como cualquier otro, de que podían ver la gloria de su Señor en ese momento y poder estar confiados que aun cuando vienen esas fuertes pruebas y tribulaciones para ellos como para Él iba a salir adelante, porque Él no era un solo hombre, sino era Dios mismo. Pero encontramos a dos personajes ahí con nuestro Señor, ¿verdad? Encontramos a Moisés y Elías. Encontramos a Moisés, que fue un personaje importante del Antiguo Testamento, y Elías, que fue de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Y una parte interesante es que Moisés también estuvo en la presencia de nuestro Señor y vio la gloria de nuestro Señor, de nuestro Dios, y su rostro reflejó esa gloria. Más adelante del texto del Antiguo Testamento encontramos que cuando Moisés desciende para llevar la ley al pueblo, dice que su rostro resplandecía. En el hebreo habla acerca de que tenía como cuernos. Algunos dicen que eran como unos cuernos de luz, pero simplemente era un resplandor, un reflejo de la gloria de Dios que estaba ante ellos, y que Él después tenía que poner un velo para que la gente no viera cómo desvanecía esa gloria reflejada en el rostro. Pero en nuestro Señor Jesucristo no era que se tuviera que poner un velo para quitar esa gloria, no era que esa gloria iba a desvanecerse,
sino que Él la cubría de toda la gente para que no tuvieran miedo. Y vemos a los discípulos que en ese momento tal vez estaban emocionados, pero con miedo, que ese miedo se vuelve aún mayor cuando escuchan la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, escúchenlo a Él. ¿Qué pasa con ellos? Se postran, ponen su rostro a tierra, tienen miedo de la voz que están escuchando. Y siempre que hablamos un poquito sobre la presencia de Dios, me gusta preguntar a todos ustedes, y es algo que viene hacia mí también, que a veces decimos: quisiéramos ver a Dios, quisiéramos que Dios estuviera aquí y me hablara, pero ¿estaríamos preparados para esto? Ve, los discípulos estuvieron con Jesús estudiando, aprendiendo de Él, y escuchan la voz de Dios y se llenan de miedo. ¿Cuánto miedo vendría a nosotros? ¿Y por qué el miedo también? Y tenemos que ver qué es lo que somos nosotros. Somos hombres, mujeres pecaminosos, que no podemos pasar ni un momento en el que ya estamos cometiendo pecado de pensamiento, palabra y obra. Y entonces lo divino se acerca a nosotros y recordamos que dice la palabra que el pecado no puede estar cerca de Dios, y que todo lo que es pecado es destruido por nuestro Dios. Entonces, ¿cómo podríamos estar contentos y alegres escuchando la voz y la presencia de nuestro Dios cuando nuestro cuerpo es pecaminoso? Ahí viene el miedo. Ahí nos postramos delante de Dios porque decimos: yo, pecador, no puedo estar cerca de Dios. Pero después vienen las palabras de Jesús ante sus discípulos y ante ti y ante mí, que les dice: levántense, no teman. ¿Por qué nosotros no tememos ahora la voz de Dios? Porque la voz de Dios la encontramos en la palabra. La voz de Dios la encontramos a través del pastor, a través del hermano, a través de aquella persona que nos predica o nos enseña la palabra de Dios. ¿Cómo es que ya no tenemos miedo a esa palabra? ¿Cómo es que ya no tenemos miedo a la presencia de Dios? Porque tú y yo hemos sido limpiados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque delante de nuestro Dios ya no somos solamente hombres y mujeres y niños pecaminosos, sino que somos hombres, mujeres y niños que hemos sido limpiados, que estamos delante de Dios con una conciencia sana, porque nuestros pecados han sido cargados por nuestro Señor Jesucristo. Y ahí se quita el temor. Ahí podemos ver la gloria de nuestro Dios y estar emocionados. Tal vez esa emoción que ellos tenían era una emoción aterradora, tal vez podríamos decir, ¿verdad? No sé, suena algo raro, ¿verdad? Emoción aterradora. Pero, ¿a cuántos les gustan las emociones fuertes? ¿Cuántos les gusta subirse a los juegos mecánicos de esos que algunas personas dicen: ni en sueños me subo? Yo ya tiene mucho rato que ya no lo he hecho, pero a mí me gustaba subirme, y esas emociones fuertes que se sienten, nos gustaba o me gustaba. Entonces, tal vez a veces cuando aprendemos a manejar y somos jóvenes y nos gusta la velocidad, es una emoción, pero también con miedo, ¿verdad? Esa podríamos decir que es la emoción que tuvieron los discípulos. Un miedo, pero una emoción de ver el rostro resplandeciente de su Señor. Pero entonces, después de esto, encontramos que cada evento en donde la gloria de Dios se manifiesta, hay una transfiguración, una desfiguración, tal vez podríamos decir. ¿Por qué? Cuando Dios actúa en la gente, siempre hay un cambio grande. Podríamos ver el cambio que hubo en Moisés en cuanto a su rostro y cómo se desvaneció ese reflejo de la gloria. Podemos ir a un caso más duro y difícil y ver a Job, que Dios le permitió que vinieran cosas tan difíciles, tener una enfermedad en todo su cuerpo, pero que su vida cambió después de todo eso. Y podemos ver el cambio en nuestra vida. Es más, podemos ver incluso el cambio en nuestros propios rostros. Cada vez que vamos a la casa de mis padres, encuentro
o nos enseñan las fotos de cuando éramos niños y vemos, cuánto hemos cambiado, ¿verdad? Y todos nosotros supongo que tenemos esas fotos de cuando éramos niños, jóvenes, adolescentes y los actuales. Y vemos todo el cambio que ha habido en nuestro rostro, ¿verdad? Podríamos decir que son las cicatrices de la vida. ¿Por qué las cicatrices de la vida? Nuestro rostro, querramos o no, refleja todo lo que estamos viviendo o lo que hemos vivido. Las arrugas que nos llegan a salir reflejan lo que hemos vivido y cómo es nuestro carácter ante las situaciones que nos han sometido o hemos pasado. Normalmente dicen las arrugas de la frente son porque nos enojamos mucho y queremos hacer fruncir el ceño, digo. Y entonces las arrugas de los ojos a veces dicen que porque nos gusta reír y normalmente la risa hace que salgan las que llaman patas de gallo, ¿verdad? Entonces todo eso es un reflejo de lo que vamos viviendo, las cicatrices de nuestra vida, la alegría, las tristezas, las adversidades, pero también cuál es el cambio que vamos teniendo en nuestra vida después de que Dios nos ha llamado a la fe. Y sé que tal vez ya lo hemos hablado muchas veces, pero también se refleja en nuestro rostro, se refleja en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de hablar, de actuar. ¿Por qué? Porque vamos dejando cosas que hacíamos muy normalmente y que ahora vemos que ya no son muy buenas para mí porque Dios dice que son pecado. Y vamos haciendo un cambio en nuestra vida y se va reflejando incluso en cómo vemos la vida y las adversidades, porque ya no nos aprietan y nos acaban los problemas, sino que todo eso lo echamos a nuestro Señor. Y a veces, no sé si les han dicho, pero nos llegan a decir las personas, pero ¿cómo es que puedes estar contento? ¿Cómo es que puedes estar sonriendo? ¿Cómo es que puedes ver la vida bien si mira cómo vienes arrastrando un montón de problemas? Mira la enfermedad que traes, mira la muerte de tus familiares, mira tu situación económica. ¿Cómo es que puedes ver y afrontar la vida de una manera alegre? Y ahí es oportunidad cuando decimos, es que no soy yo el que carga todas mis cargas, sino es Dios que está cargando en mi lugar. Y puedes darte cuenta cómo ves las situaciones ahora y cómo veías antes. Como antes un problema decías, se me acabó el mundo, no sé qué hacer. Y nos hundíamos en la tristeza, en buscar cómo salir de esos problemas. Y ahora parece que decimos, Dios va a proveer, Dios me va a ayudar. Y seguimos adelante, confiados en que no son mis fuerzas, sino son las fuerzas de mi Dios. Ese es el cambio que ha hecho Dios en ti y en mí. Y es el cambio que la gente lo ve reflejado en nuestro rostro, en nuestra vida. Pero también a veces podemos ver y decir, como dice el himno que acabamos de cantar, como dijo Pedro, es bueno estar aquí. Cuando estamos en un momento bueno de nuestra vida, cuando estamos en un momento bueno en la iglesia, podemos decir, es bueno estar aquí, ¿verdad? Donde parece que no hay problemas, donde parece que todas las cosas van bien, pero en ese momento se acaba la visión y tienes que salir. Y tienes que confrontar las situaciones de la vida. Y tienes que llevar el mensaje de la salvación a otras personas. Dice el himno que cantamos, es bueno estar aquí, pero hay que descender. Después de esto, los discípulos descendieron del monte, de ver a su Señor transfigurado, de estar emocionados y escuchando la voz de los cielos, la voz de Dios. Tenían que descender porque había trabajo por hacer, porque había que predicar la palabra, porque había que ver a su Señor sufrir. Y después de esto, con las cicatrices de todo lo que estaban pasando, anunciar al mundo que ese hombre no era un solo hombre, sino era Dios mismo. Anunciar al mundo que ese hombre que vieron colgado en la cruz era su Salvador, el Mesías prometido, y que el que creyera en él tenía el perdón de los pecados y la salvación, y un lugar en los cielos. Las cicatrices de ellos se reflejaban.
Aún San Pablo tuvo cicatrices cuando se confrontó con nuestro Señor Jesucristo en el camino a Damasco, ¿verdad? Hubo un antes y un después de San Pablo. Aún después, en su cercanía con nuestro Señor, su vista tal vez ya no quedó tan bien, porque estuvo varios días sin poder ver. Pero eso hizo que Él fuera y predicara a todas partes, y que fuera de los que más escribieron en el Nuevo Testamento, en todas las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento de Pablo. Entonces ahora podemos ver nuestra vida cambiada, podemos ver hacia el frente, podemos ver lo que los discípulos vieron y ver que vienen días duros tal vez, vienen días difíciles de nuestra vida como creyentes, pero enfrentarlos con la frente en alto, porque sabemos que no vamos solos, sino que va Dios con nosotros. Y que cuando hablamos del Evangelio de nuestro Señor, cuando hablamos de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor, sabemos que es, como dijo San Pedro en la epístola de este día, la palabra profética más segura. Y que por la obra de Él, tú y yo somos perdonados. Tú y yo tenemos los cielos abiertos. Estimados hermanos en Cristo, podríamos decir, así como las novias se levantan el velo y muestran su rostro en esa época a su novio, nuestro Señor Jesucristo se levanta el velo y nos muestra primero a aquellos 3 discípulos y ahora a nosotros su gloria, para fortalecernos en la fe, para que veamos que no estamos con fábulas, que no estamos con cosas inventadas, sino que tenemos la palabra profética más segura, que Jesucristo vino al mundo a salvarte y a ti y a mí, pecadores de los infiernos, y llevarnos a los cielos. Amén. Puestos de pie, por favor. Ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús, ahora y por los siglos. Amén.